Bien dice la gente que lo que mal empieza, mal acaba. Usted, señora Piedra, llegó a la CNDH con 2 votos robados. Es de las cosas más degradantes, más lamentables que hemos vivido aquí, en este recinto parlamentario. En ese momento, el grupo de Morena se obsesionó por nombrarla a pesar de todo. Desde ese momento usted entendió que a cambio esperaban sumisión y obediencia absoluta. Hoy tiene que rendir cuentas porque para cumplirle al gobierno le ha dado la espalda al pueblo de México. Su toma de protesta dejó la peor foto de este Senado de la República. En este acto republicano y democrático le voy a decir, señora Piedra, las 10 cosas por las que usted ha destruido a la CNDH. 1. No ha levantado la voz ante la falta de medicamentos. Nunca se atrevió a defender a los niños con cáncer. 2. En lugar de defender a las mujeres y a los niños de México, usted tomó partido por los deudores alimentarios. 3. Despidió injustificadamente a trabajadores de la CNDH porque lo que usted buscaba no era capacidad, sino servilismo. 4. Ha abandonado a las personas desaparecidas, desplazadas y a los defensores de derechos humanos. 5. Con usted al frente, la CNDH ha perdido la confianza ciudadana y la interlocución con las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos y las víctimas de este país. 6. Lamentablemente, el Consejo Consultivo pasado renunció una vez que usted llegó. 7. El actual Consejo Consultivo que está en funciones un día sí y al otro también demandan su falta de resultados, su subordinación como presidenta al régimen y su indolencia con las víctimas. Por eso es que usted ha intentado silenciarlos. 8. Usted ataca a los periodistas, los estigmatiza y los agrede en lugar de defenderlos. Esto es especialmente grave en un país en donde se amenaza y se asesina impunemente a los periodistas y usted, señora Piedra, debería ser su aliada y no su enemiga. 9. Acompañó la militarización del país. No dijo usted nada en contra, no interpuso usted ningún recurso. ¿Cómo se atreve, señora Piedra, a estar al frente de un organismo protector de derechos humanos y acompañar la militarización ominosa de este gobierno? 10. Se metió a la arena política para intervenir en la reforma que pretende destruir al INE. Hoy México delibera sobre la autonomía del árbitro electoral. Anoche, sin ir más lejos, anoche Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados acordaron asfixiar presupuestalmente al INE y usted tendrá un papel fundamental para la elección de los próximos 4 consejeros. Hoy le exijo, señora Piedra, en nombre de México, compórtese como empleada de los mexicanos y no como subordinada de López Obrador. Las 2 propuestas que hará la CNDH para integrar el comité que evaluará los perfiles para los consejeros del INE deben ser personas con honorabilidad, sin subordinación, con experiencia en la materia. Si usted propone a sumisos del régimen, estará destruyendo, señora Rosario Piedra, la democracia en México. Si usted propone a sumisos, destruirá al INE, como ha destruido a la CNDH. En concreto, le hago unas preguntas que sí me permite, además, son 4 específicamente, se las voy a entregar por escrito porque veo que no anota nada. 1. ¿Por qué no ha cumplido con su mandato constitucional
de proteger los derechos humanos? 2. ¿Por qué no ha emitido una sola recomendación por la falta de medicamentos en los hospitales? 3. ¿Cuál será el perfil de los 2 integrantes del comité de evaluación que propondrá la CNDH? ¿Va usted a imponer a los 2 integrantes del comité ideologizados, sin experiencia, sin autonomía, sin conocimiento? Así como usted ha sido presidenta con esa falta de capacidad, ¿va a proponer a esos 2 integrantes? 4. ¿Cómo puede dormir todos los días, señora Piedra, sabiendo que ya destruyó la institución encargada de proteger los derechos humanos? Concluyo diciéndole, ante su negligencia en el encargo y por el bien de México, le exigimos su renuncia. Es cuanto, Presidenta. Le entrego las 4 preguntas esperando respuesta y toda vez que no las escribe, aquí le hacemos la vida más fácil. Ciudadanas, senadoras y ciudadanos senadores. Atendiendo a sus mensajes, paso ahora a hablar del tema de la seguridad pública, preocupación central de las y los mexicanos, tarea a la que el Estado mexicano está obligado a hacer frente de una manera integral y coordinada. Lo que llaman entreguismo o subordinación es simple y llano compromiso con el pueblo, empatía con él y sus problemas. El problema es que hay 2 realidades, o más bien una sola realidad y una narrativa que pretende difundir una falsa realidad, la de algunos políticos, la de algunos académicos. El problema es que otra es la realidad del pueblo y para entenderla hay que caminar con él, escucharlo y atenderlo. Durante 3 años han repetido que la inseguridad se está agravando, que no funciona la estrategia de pacificación basada, hay que decirlo, en anteponer el respeto a los derechos humanos y detener la llamada guerra contra la delincuencia organizada, que provocó tanto sufrimiento al pueblo. Igual, durante 3 años han repetido que vivimos una crisis desbordada de los derechos humanos, que las Fuerzas Armadas son las principales violadoras y que la Guardia Nacional no sirve para nada. Las cifras los desmienten y como los desmienten, entonces dicen que no existe la CNDH y que no hace absolutamente nada. Es interesante ver cómo cuando las cifras no cuadran con su realidad, simplemente las ignoran o descalifican. Pero la realidad muestra que la estrategia de seguridad está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo, que tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y que la pretendida crisis inmanejable solo existe en un discurso con sesgo partidista que busca beneficios electorales. Su narrativa es simple: el país está desintegrándose, la violencia está implacable, agravándose en comparación con el pasado. El Ejército y la Guardia Nacional se la pasan violando derechos humanos y como la CNDH no secunda esta narrativa, luego entonces la CNDH es un instrumento del gobierno y no sirve para nada. El problema para quienes esto dicen es que no es la realidad, al menos no la que quisieran para tener dividendos, y sucede que los índices de violencia están bajando y también las violaciones a derechos humanos. Las quejas son notoriamente menores ahora que en los 2 sexenios anteriores, con una diferencia que mientras antes los expedientes se archivaban, hoy se hacen recomendaciones
incluso de esas quejas ignoradas por años, y se trabaja con las autoridades en la reparación del daño y sobre todo en acciones que aseguren la no repetición. Ejemplifico, evocando uno de los factores que valoramos, hablo de la información con que cuenta la propia CNDH, que permite comparar la actuación tanto del Ejército como de la Guardia Nacional con respecto a lo que pasaba en la anterior administración y con respecto a la Policía Federal en comparación con la Guardia, lo que nos permite también medir el riesgo de violaciones de derechos humanos a que estaríamos expuestos. Los datos son los siguientes. En 2008, Sedena fue la primera autoridad más frecuentemente señalada en expedientes de queja de la CNDH y la policía la cuarta. En 2012, la Sedena fue la segunda autoridad más frecuentemente señalada en expedientes de queja y la sexta fue la Policía Federal, la PF. En 2014, la Sedena pasó a ser la tercera autoridad más señalada y la PF la cuarta. Para 2017, la Policía Federal fue la quinta autoridad más señalada en expedientes de queja y Sedena pasó a ser la séptima. Ahora bien, en 2020, la Sedena seguía como la séptima autoridad más señalada en expedientes de queja y la Guardia fue la octava. En 2021, la Guardia pasó a ser la sexta autoridad más frecuentemente señalada en expedientes de queja y Sedena se mantenía como la séptima ya por 6 años consecutivas. De lo que se desprende que por el número de expedientes de queja es evidente que la actuación de la Guardia Nacional arroja menos hechos violatorios de derechos humanos que su antecesora, la Policía Federal. Adicional a lo anterior, hay que señalar que en enero de 2022, la Guardia pasó a ser la séptima autoridad más frecuentemente señalada en expedientes de queja y Sedena la octava. Y el 31 de octubre de este año, la Guardia pasó a ser el octavo y Sedena la onceava. Es decir, que del mes de diciembre de 2021 a la fecha, tanto la Guardia Nacional como Sedena han dejado de aparecer entre las 5 autoridades más señaladas en expedientes de queja. Y si bien la Guardia se mantiene dentro de las 10, Sedena ya no está dentro de esas 10, es decir, que la tendencia ha sido a la baja en ambos casos a lo largo del presente año. Pero además sostengo, en lo que va de mi gestión, hemos emitido 12 recomendaciones a la Guardia Nacional y 10 a la Sedena, algo que antes no se hacía, por hechos del pasado y por hechos del presente. Y lo más importante, estamos avanzando en su cumplimiento.